Es parte de la vida de la comunidad. Dos personas se juntan y estas dos personas van a tener conflicto. Quieran o no quieran, los esposos se aman mucho, pero tienen conflicto. Los hermanos se quieren mucho. Yo lo veo ahora en mi hijo mío. Se quiere, se están extrañando, pero están juntos, atrás del carro y no hay forma. Hay conflictos constantes, que la tablet, que no sé qué, que le dan un chiste el otro. Es natural. O sea, no hay que temerle al conflicto. Así es. La vida de la comunidad, nuestra dimensión social como seres humanos, hace que tengamos posturas distintas, intereses distintos, que probablemente no concuerden con el otro y se genera naturalmente. Estos profesores, 3 profesores argentinos, nos dicen que podrá ser destructivo el conflicto si no es resuelto y escala a la confrontación hostil. Entonces ahí sí se vuelve conflicto, se vuelve destructivo, se vuelve malo el conflicto. No por el conflicto mismo, sino cómo lo abordas el conflicto. Si lo abordas mal, termina siendo destructivo. Termina siendo destructivo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Te voy a poner un ejemplo? Sí, claro. Vamos a hacer una recreación. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Usted escoja un caballero. ¿Cuál? Freddy. Muy bien. Esa elección, ¿ah? Muy bien. ¿Su nombre es? Nancy, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. Nancy y Freddy. Perfecto. Nancy y Freddy. Solo imaginémonos, ¿no?, que ambos son casados. No estoy incentivando nada, pero solo pensemos, porque a lo mejor alguien de los dos ya tiene compromiso. Solamente pensemos que están casados. Una vez saqué este ejemplo y saqué justo a los novios, pero no fue de casualidad. Entonces, imaginémonos, a propósito de los temas de violencia contra la mujer y de discriminación contra la mujer, vamos a cambiar el ejemplo, porque ya no hemos tenido ni una menos acá. Imaginémonos que ella es la más exitosa laboralmente entre los dos y han decidido familiarmente que él va a quedarse en casa a cuidar al primer bebé que tiene con una familia joven, ¿no? Que no tiene trabajo, no ha podido acceder a fuentes de trabajo, pero ella sí. Entonces ella sale acá. Tiene trabajo, imaginémonos, en una institución pública y por la tarde tiene que ir a dar clases en la universidad o en la universidad. Mientras tanto, nuestro amigo le tiene que dar leche maternizada al niño, tiene que cuidar la casa, etc. Y, a ver, Nancy y Freddy. Entonces, Nancy salió muy temprano, la despidió Freddy y todo, se fue a trabajar, y llega en la noche. Y lo primero, abre su puerta Nancy el departamento y encuentra todo regado, todo desparramado, todo, ¿no? Un desastre. El niñito cochino porque estaba jugando, ¿no? Y le dice esta frase a Freddy. Freddy, la casa está muy desordenada. Eso es lo que le dice. Freddy, ¿qué responde? Que el día lo he tenido muy ocupado y he hecho lo que he podido. El día de hoy lo he tenido muy ocupado y he hecho lo que he podido. No es justo que yo esté trabajando y no estés haciendo las cosas de la casa, ¿no? No es justo que yo trabaje, me rompe el ojo y tú no te das el día. Las labores de la casa son muy pesadas y no se imagina lo que es el trabajo que es quedarse en la casa y hacer más cosas de las que ella no hace. Ella no pone la bola. No hace con los que lo giran, ni siquiera que los reciben, cuando quiere Pero por eso llegamos a un acuerdo que mientras tú no estabas trabajando, yo iba a trabajar y tú me ibas a apoyar en el hogar. Así es, no cumples con tus palabras. Tú dijiste que ibas a tener bien las cosas.
nos damos cuenta que las cosas no funcionan y habrá que reformularlo. Las cosas no funcionan porque el nivel... Freddy, de aquí lo llamo otra vez, pasen a... Las cosas comienzan a subir. Sí, Nancy, por favor. Las cosas comienzan a subir de tono. Lo único que dijo Nancy es, la casa está desordenada. Es lo único que dijo. Freddy, ¿qué sentiste cuando te dijeron que la casa estaba desordenada? Una incomodidad. ¿Por qué? Porque manifestó que se hizo su reclamo, pero no preguntó el por qué o qué había ocurrido. Y si te hubiese preguntado, Freddy, ¿por qué la casa está muy desordenada? La situación cambiaba porque creí que estaba de una manera, pues, como un diálogo. ¿Qué sentiste en ti mismo? ¿Qué sentiste? Ante lo que dijo, bueno, incomodidad y ganas de resolver, de solucionar, de cambiar esa situación. Ya. Yo no vi que tenías ganas de solucionar. Tú le dijiste, ni sabes cuánto se resuelve, cuánto se gasta, cuánto yo me he esforzado, no sé qué. Ya comenzaste más bien a defenderte. Y a decir, y ni siquiera me ayuda. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que no ayudaba? Ajá. ¿No te estabas sintiendo, no te estabas sintiendo valorado tu esfuerzo de hacer parte del trabajo? Entonces, fíjense cómo el nivel de contención comienza a subir. Luego, lo hago esto porque quizás aquí no han dicho malas palabras, pero a veces en las casas la gente comienza a decir malas palabras y terminamos que es la suegra, que tú eres una chismosa y pum, papi, papá. Este mismo trabajo lo hice con las personas que están en el kilómetro 980, con dos esposos, y comenzaron a ponerse bravos. Tuve que terminar con el ejemplo, ¿no? Y bajo hay un nivel de violencia muy alto. Y peor cuando cambié los roles, ¿no? Entonces, se comenzará a hacer destructivo el conflicto cuando comienza a generarse violencia entre las partes. El conflicto, ahí hay un problema. La casa está desordenada. Pero yo adopto una posición en el conflicto que en vez de resolver el problema, se generan otros problemas. Porque Freddy y Nancy se están sintiendo ellos mismos no valorados, que no cumplen con su palabra, que no hacen las cosas a tiempo, etc. Digamos, han comenzado a complejizar el problema de que una casa estaba desordenada. Y entonces se comienza a volver destructivo el conflicto. Pero el conflicto no es un tema negativo, es cómo lo abordas lo que lo lleva hacia ese camino. O puede ser constructivo, si canalizas bien tus diferencias. A veces estamos preparados para defendernos en los conflictos y no para atenderlos, y no para canalizarlos adecuadamente. Sí, el conflicto no es negativo, lo que es negativo es cómo lo abordo. Ese es el problema. Ese es el problema. El conflicto se resuelve confrontando otro mito. Mira, tienes que confrontarlo. No puedes llegar como buenito, no seas otro. Tienes que confrontar. Otro mito del conflicto. Si el conflicto es destructivo, no debe ser vencido. Si el conflicto es malo y destruye, yo no debo ser vencido. Y para evitar ser vencido debo ganar derrotando al adversario. No puedo perder. Este es destructivo, no puedo perder, yo voy a ganar. Y me preparo para ganar. Y para destruir al otro. Porque no puedo salir de un tema con un conflicto perdedor. Porque estoy pensando que es negativo. Las competencias son para los mejores. Ahí compiten. Pero el conflicto en una sociedad tenemos que entender que somos interdependientes. El Estado necesita de nosotros necesitamos del Estado. El Estado necesita de las empresas necesitan del Estado. Las empresas necesitan de nosotros necesitamos de las empresas. Somos interdependientes. Y en consecuencia tenemos que encaminar nuestras interdependencias y nuestra complementariedad para que todos salgamos ganando del problema. Y no pegándole a la empresa, o pegándole a la comunidad, o pegándole a la ciudad. Tenemos que entender que somos interdependientes, que
que algo que haces tú me impacta y algo que hago yo me impacta. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese impacto sea positivo y no sea negativo? Cuando todas las partes se necesitan mutuamente, esto hay que entender. Nos necesitamos para satisfacer nuestros intereses. Si se actúa adversariamente, se corre el riesgo de ser vencidos. Yo tengo Nancy y Freddy, se necesitan. Son una pareja, son una sociedad, tienen un niño, se necesitan. Requieren cooperación entre ellos, no requieren contención entre ellos. Necesitan cooperar para resolver y dar marcha a sus intereses. ¿Cuál es su interés personal? Que la familia funcione. Ese es su interés personal. Y ambos están poniendo parte de su trabajo para que ese interés se pueda cumplir. Por eso han llegado a acuerdos primigenios. Entonces, hay que mirar el interés común, el que nos une, no las diferencias que nos pueden alejar. Hay que darle mucha fuerza al interés. Muchas veces las partes suelen comportarse como si la solución del conflicto no fuera su responsabilidad. A ver, la familia, que es el ejemplo. ¿De quién es responsabilidad todo eso? ¿Solo de Freddy? No, tú, ¿por qué no te organizas? Tú te obligaste y no estás sufriendo. Solemos ser muy dispuestos a echar culpas al otro. El conflicto es tu responsabilidad, no es la mía. Cuando hay un conflicto, es la responsabilidad de los dos actores. Eso es importante entenderlo. No que es responsabilidad del otro. Ese ya es un centro de la naturaleza psicológica, ya que admitirlo. Si yo admito que yo también tengo solución en el problema, perdón, yo admito que también soy parte del problema, si yo lo admito, tengo que admitir que también soy parte de la solución. La casa está desordenada. No es un problema solamente de Freddy o de Nancy, en mi supuesto que el problema es de los dos. Y si admito eso, admito que los dos tienen que plantear la solución. No que uno, ya, organízate mejor. No, a ver, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo salimos los dos? Porque de los dos es el problema. Los dos están impactando en el interés de mejorar la comunidad conyugal. Actualmente se encomienda el problema al abogado. Eso es lo que hacemos. En el mundo jurídico, yo tengo un problema con Nancy jurídico y yo no lo resuelvo con ellos. Me quiero alejar del problema ya. Ese es el problema de mis abogados. Ya, esas personas hablaban de mis tienen un abogado. Piensan más primo, creo. ¿No? Pero dicen, no, el problema es mis abogados. No, habla con la gente, tiene un problema. La forma de alejarse, y ahí tenemos un trabajo. La forma de alejarse y no apropiarse del problema es dejar a un abogado. Y el abogado tiene posibilidad de ¿qué? De vencer. Si yo voy a ganar el juicio. O le dice, yo voy a resolver su problema. No, yo voy a ganar el juicio. Veremos y voy a ganar. De todas maneras gano el juicio. En los problemas familiares, los juicios familiares son los más duros. Y se exponen una serie de problemas en los juzgados familiares. Nunca resuelven el problema, ni saben por qué se comenzaron a pelear. Pero tanto se han dicho en el juzgado que más bien acrecentaron el problema y rompieron esa familia. La respuesta al conflicto será evitarlo o pelear. No trabajar para aprovechar la oportunidad de cambio productivo. La casa está desordenada. Aprovecha eso para lograr un mejor orden en la casa. No, o peleo o evito pelear. Ya no. A lo mejor se dice, no, mejor no le digo nada a Freddy porque Freddy tiene un carácter. Mejor no le digo nada. Me hago la tonta, ¿no? Ya mañana seguramente se arreglará. Evitas el problema. Es otra forma de atender el conflicto. ¿Cómo atiendo el problema? Por la fuerza. Conflictúo. La fuerza no es física, verbal, ¿no? ¿Cómo actúo? Lo evito, lo eludo. No, ¿sabes qué? Mi pareja tiene un carácter muy fuerte, mejor me salgo por ahí, me hago el tonto, me hago la tonta. Cedes. Están peleando, no cede, ya, no importa, para que ya no sigamos con el problema, yo cedo. ¿Se resolvió el problema? No. Después cuando este está en mejores posiciones, va a entrar nuevamente el problema, porque el problema está ahí está el problema. Sino que he cedido. No he resuelto el problema, cedí.
sigo con esa espina clavada en el corazón, ¿no? Familiarmente. He herido, me he sentido avasallado, avasallada por el otro, y parece que resolví el conflicto, no he resuelto nada, he herido. Lo mejor es negociando, resolviendo el problema, buscando cómo me complemento con el otro para atender el problema. El problema no son las personas, el problema está ahí. Vamos a tomar algo y retornamos. Lo importante es cómo enfrentar el conflicto. Y el conflicto puede enfrentarse, ¿sí? Poniéndose uno contra otro, contendiendo. Primera forma. Segunda forma, cediendo. Uno cede, no lo resuelve, lo cede, el otro impone. No lo resuelves, te has quedado ahí con el problema. Tercero, niegan que exista conflicto. No hay conflicto, ¿no? Lo evaden, no enfrentan el tema. Es otra forma inadecuada de enfrentar el conflicto porque los problemas siguen ahí. Cuando te enfrentas, el problema se acrecienta. Cuando evades, el problema no se atiende. Cuando cedes, tampoco se atiende el problema, más bien se acrecienta porque estás generando que la otra persona tenga un nivel de rechazo ante esa decisión, sino que ha tenido que ceder. La única manera de entrar al conflicto es cómo reconduces, cómo las dos personas se sienten parte del problema y se sienten parte de la solución del problema. No queda otra manera. Se sienten parte del problema y parte de la solución del problema. Es muy feo entrar en un conflicto mirándose cara a cara. Hay gente que ha entrenado técnicas de que los conflictos tienen que trabajarse hombro con hombro, shoulder and shoulder, hombro con hombro. ¿Para qué? Para que no concentre su mirada en que el problema es Nancy o que el problema es Freddy. No. Hombro con hombro, trabajando porque el problema está allá. El problema no somos nosotros. El problema es eso que tenemos que resolver. Vamos a ver entonces algunas técnicas. Este método de Harvard tiene 4 técnicas para poder ver cómo enfrentamos el conflicto. Hay varios libros que tiene este profesor. Yo les animo a revisar estos libros. No se nota mucho, pero plantea cuatro niveles. Primero, lo primero que tienes que hacer es separar a las personas del problema. La primera cosa que se tiene que hacer en algún conflicto es separar. Una cosa es el problema y otra cosa es la persona. Sepáralas. No puedes unirlos. Por eso yo le preguntaba a Freddy, ¿cómo te has sentido tú? Porque probablemente cuando Nancy dijo la casa está desordenada, lo que hace Freddy mentalmente es decir, eres tú el desordenado. Cuando Freddy dice es que tengo mucho trabajo y es, no sabes que hay mucho trabajo en casa y es muy hecho todo el esfuerzo, etcétera, lo que está sintiendo por Nancy es que le están diciendo es una responsabilidad, no estás entendiendo lo que yo estoy pasando. No te estás poniendo en esa parte. Entonces, normalmente las personas unimos el problema a la persona. Y lo que hay que hacer, un buen negociador, es negociando tú a tú o negociando con un tercero que les pueda asistir. Lo que tenemos que hacer ante un conflicto y un conflicto social también es separar el problema de las personas. El problema es la contaminación, el problema no es la empresa. Entonces, hay que separar. ¿Cómo separamos? Ahí hay unas técnicas, perdón. Luego, la segunda es, concentrémonos en los intereses, no en las posiciones. Segundo punto. Concéntrense en resolver los intereses, no las posiciones.
En lo que estaba Nancy y Freddy trabajando, ¿cuál era la posición de Nancy? Está muy desordenada. Es que tú no estás ayudando. No, es que tuvimos un impacto y no estás ayudando. Entonces cada uno estaba marcando su posición, qué es lo que pensaba. Lo que no se estaba preguntando es otra cosa. ¿Cuál es el interés de ambos? Entonces, cuando entra un conflicto, normalmente comienzo a conflictuar, comienzo a trabajar las posiciones. Señor, usted se va de mi comunidad. Posición, usted se va. No, yo no me voy, tengo una posición, me quedo. Y ahí comienza la discusión. ¿Que me voy? No, que te quedas. ¿Que me voy? ¿O que te vas? No, que me quedo. ¿Que te vas? Una discusión en torno a posiciones es realmente ineficaz. Segundo punto. Tiene que ser en base a intereses. Vamos a verlo poco a poco. Tercero. Luego hay que generar opciones satisfactorias. Opciones, ¿para qué? Para atender los intereses. Hombro con hombro mirando el problema. Hombro con hombro mirando el problema. Y tengo que generar opciones para ver cómo resolver el problema. Y cuarto, tratar de discutir sobre la base de criterios objetivos. De un problema tienes varias soluciones. Todas, pues sí, hay unas soluciones mejores, otras regulares y otras que no son soluciones. Dentro de las mejores pueden haber varias opciones buenas para resolver el problema. ¿Cuál escojo? ¿Una, dos, tres, la cuarta? ¿Cuál escojo? Pueden haber varias soluciones. Para dar una solución concreta y aceptada por las dos partes, tengo que incorporar un criterio objetivo a esa solución. Lo vamos a ver poco a poco. Aquí. Primer tema. Vamos a ver algunas cosas sobre el primer. Separa problema de persona. Es común considerar que el problema y la persona son una sola cosa. Los empresarios son siempre contaminadores. Uno es el problema a la persona, o al ente, o a la parte. Que quien trae el conflicto es en realidad el inconveniente a enfrentar y a superar. Él está trayendo el conflicto, entonces con quien tengo que luchar es contra él. No, él trae el conflicto. Tú eres parte de ese conflicto, hay que resolver el conflicto, el problema. No es la persona la que es el problema. Hay que tratar de entender. Una cosa es la persona que está acá y otra cosa es el problema. Entonces, tenemos dos ámbitos de interés. Un interés primario. ¿Qué queremos las personas? Algo que quiero esperar de la negociación. Es decir, quiero resolver el problema, el interés sustancial. Quiero resolver el problema, es mi primer interés. Y quiero resolverlo generando una atención adecuada a mis intereses. Y uno mayor o menor, según los casos de manera de tener vínculo. Y el segundo interés, el interés en la relación. Interés en la relación con el empresario, con el Estado, con la comunidad. También tengo interés de mantener la relación. O tú no tienes interés de mantener relación con tu esposo. Sí, el esposo también. Una cosa es resolver el problema, el interés sustancial, y otro quiero seguir manteniendo la relación con mi esposa. El problema no nos puede llevar a romper la relación conyugal. Entonces tienes dos intereses. El interés de resolver los problemas y el interés de mantener la relación. Y por eso, para lograr mantener esos dos ámbitos, necesito separarlos. No unirlos y pensar que la persona en la que trae el problema entonces hay que acabar con la persona. Hay que separar, hay que lograr separar. Una cosa es el problema y hay que definirlo bien el problema. Una de las cosas importantes siempre de resolver problemas es definir claramente cuál es el problema. Atenderlo, y también hay que atender la relación con estas personas con las cuales estamos involucrados en el conflicto. Hay una frase del profesor Uri que dice: hay que ser duro con el problema, suave con las personas. Con el problema hay que resolverlo, hay que tratar de definirlo, clasificarlo, plantear las posibles. Con ese hay que ser duro.
Con las personas no hay que ser. Muchas veces los asuntos sustanciales, la casa está desordenada, se confunden con los psicológicos. Es que las personas derivan de estos comentarios sobre asuntos sustanciales inferencias infundadas que luego tratan como si fueran hechos sobre las intenciones de la otra persona y su actitud ante ellos. Ah, me estás diciendo desordenado. No, yo no te estoy diciendo desordenado. Te estoy diciendo la casa está desordenada. Tú estás entendiendo, estás sacando una conclusión de que te están diciendo eres un desordenado, descuidado, cochino. Porque uno también, yo, el problema a mi persona, me siento yo atacado. Y tú no sabes cuánto se demora uno para hacer esto, no sabes qué trabajo. Ah, me estás diciendo desconsiderado. Inmediatamente uno, problema a persona. Debatir un problema sustancial y mantener una buena relación de trabajo no son necesariamente metas conflictivas. Resuelve el problema, mantén la relación de trabajo. Si hay un problema con tu jefe, o un problema en la comunidad, en tu trabajo, resuelve el problema y tienes que mantener relaciones con tu jefe. No, es que el problema es mi jefe. Ya rompes. Tienes que tener la posibilidad de hacer esa separación. No necesariamente son metas conflictivas, y las partes están comprometidas y preparadas psicológicamente para tratar cada una separadamente, cada uno con sus propios intereses. ¿Saben quién fue Steven Spielberg o quién es? Steven Spielberg. Sí, ¿no? Sí, sí saben. Nancy, ¿sabes quién es Steven Spielberg? ¿No? ¿Sabe usted quién es Steven Spielberg? No? Director de cine. ¿Ah? El creador de E.T. y varios. Me parece que él también estaba en la Guerra de las Galaxias. No, ya. Desde muy pequeño él fue objeto de bullying. Había un muchacho que constantemente lo afectaba. Pero él desde muy niño sabía, digamos, hacía obras de teatro. Y decía, este joven, ¿por qué me está haciendo esto? ¿Por qué me está haciendo esto? Vamos a verlo después. Y crea una obra y se va donde el joven. Y le dice, ¿sabes qué? He hecho una obra al joven que abusaba. Ya tengo todos los personajes, pero me falta el personaje del héroe. ¿Quieres tú ser el héroe en mi obra? Y siguió paseando, le pegó otra vez. Y se hice lo que pude. Dice Steven Spielberg. Sí, yo digo, ya, pues tengo que padecer esto. A los 2 días, este joven abusivo retornó a verlo. Y le dice, ¿de verdad tienes ese puesto para mí? ¿Yo puedo ser de héroe? Sí. E hizo el teatro y le dio la capa de héroe a este abusador. Desde ahí es su mejor amigo. Entonces, fíjense cómo hay que lograr, ahora vamos a ver, para ver cómo se gestionan los conflictos, no a través de posiciones, sino de intereses. ¿Qué interés? Vamos a verlo más adelante. ¿Qué interés tenía este joven? ¿Por qué era así? ¿Por qué se comportaba así? Probablemente nadie lo reconocía. Siempre una persona con estas consideraciones, siempre todo el mundo, digamos, es la única manera de reconocimiento que tiene es pegando a otros. Él es el abusador, por lo menos está reconocido. Pero Steven Spielberg le dio otro tipo de reconocimiento positivo. Y atendió su interés. Fíjense cómo atender el interés es sumamente importante. Pero vamos a comenzar con separar problemas de personas. Primero, la percepción. Primer camino que tengo que hacer. ¿Qué percepción hay? Luego, tengo muchas emociones. Y luego, ¿cómo me comunico? Hay una primera percepción, luego hay un tema de emoción y luego hay un tema de comunicación. Solamente para separar persona de problema. El conflicto no está en la realidad objetiva, sino en la mente de las personas. Eso hay que tener claro. Yo tengo un conflicto. ¿En dónde está el conflicto? Probablemente no está en la realidad, está aquí en mi cabeza, en mi percepción.
Recuerda que decíamos un poquito, la gente tiene percepciones, tiene miedo, tiene angustias, tiene ilusiones de que está pasando algo. Bueno, lo primero es que la gente tiene percepciones aquí en la cabeza. Puede ser que en la realidad no esté pasando, pero ya lo tiene incorporado aquí. Y esto está generando que ella se encamine hacia un conflicto. La verdad es simplemente un argumento más, tal vez uno o quizás no, para tratar la diferencia. La diferencia existe porque existe en sus mentes. Ahí está nuestra diferencia con la otra persona. ¿En qué percepción yo tengo de este problema? Los temores, aunque infundados, son temores reales y hay que tenerlos en cuenta. Hay que tenerlos en cuenta esos temores. La verdad es un elemento más. ¿Qué se decía en el caso de Conga? Nos van a contaminar estas dos lagunas, el agua, ¿recuerdan? Y ya estaba insertado ese temor en la cabeza, digamos, en la mente, en la percepción de la ciudadanía. Ya estaba instalado, nos van a contaminar esas dos fuentes de agua importantes, las cabeceras. Muy tarde llegó una intervención del Estado. Recuerdo que, no sé si ustedes recuerdan, contrataron a unos expertos internacionales ajenos al Estado peruano para que vengan y hagan un análisis de si se estaban contaminados, si iban a contaminar esas lagunas. El análisis arrojó, entre muchas otras cosas, que esas lagunas no tenían una vocación de ser utilizadas ni para, digamos, consumo humano, ni para consumo animal, porque eran altamente ácidas. Entonces no era posible ser tratadas. No iban a tener una... Esa es la verdad, digamos, no te van a afectar estas lagunas. Pero en mi percepción está que sí van a afectar las lagunas, me van a afectar el medio ambiente. Entonces hay que atender a la percepción. Hay que atender qué piensa, qué está pensando, qué le genera temor a la otra parte. ¿Por qué le está generando temor a que la casa esté desordenada? Tengo que saber qué está detrás. Las esperanzas, aunque infundadas, pueden causar una guerra. Los hechos, aunque se verifiquen, pueden no contribuir en nada a la solución. Las lagunas no tienen vocación para ser consumidas por las personas ni por los animalitos. Pero ya tengo la percepción de que me van a afectar, y aunque salga un dato de estos objetivos, no ayuda mucho. Entonces es importante atender a la percepción de la persona. ¿Y cómo atiendo la percepción de las personas? Dice este profesor de Harvard. Ponte en el lugar del otro. ¿Por qué está reaccionando como está reaccionando? No culpe a la otra parte. Tú eres el culpable. Que se interesen por el resultado dándoles parte del proceso. ¿Cómo me pongo en los zapatos del otro? A lo mejor me quedan grandes. Para comprender las percepciones de la otra parte resulta útil, en primer lugar, ejercitar la empatía, ponerse en su lugar e intentar apreciar la situación como él lo apreciaría. Tendría que ponerse en los zapatos del otro el ministro Bruce para decir cuánto tiempo llevan estos pobladores de Sullana sin un hospital adecuado, cuánto tiempo llevan sin beber agua adecuadamente o viendo su río cómo se deteriora. Yo aprendí a nadar hace 40, como 38 años. Yo tengo 45, en ese río no se podía bañar, las familias vivían los sábados y domingos, las personas que no teníamos posibilidades de irnos hasta Colán, en algunos momentos sí, pero no siempre, íbamos al río Chira, y yo he gozado con niños de mi calle yendo al río Chira, las familias comían ahí, etcétera. Era una forma. He aprendido a nadar ahí, me he aprendido a tirar del puente de ahí, a ver ahora que nos vayamos al río Chira. Ahí está felizmente el hospital, ahí inmediatamente tengo que irme al hospital. Entonces, tengo que ponerme en los zapatos del otro para saber por qué está generando tanta reacción. ¿Por qué tienen esa percepción del problema? Me estoy poniendo en los zapatos del otro. Entonces me hace entender, estoy ganando su mirada del problema. Y quizás la posibilidad de entender el problema. Si no me pongo en los zapatos del otro, no entiendo cómo está mirando el otro el problema. Esta empatía no implica aceptar o reconocer como legítimo ese punto de vista.
pero por lo menos lo entiendo. ¿Para qué? Para descubrir los puntos comunes. A ver, ¿qué quieren los ciudadanos? Tener un río adecuado. Ya, yo también quiero eso. Yo quiero que todas las personas, además el presidente PPK en la Universidad Nacional de Piura dijo que una de las principales cosas que iba a hacer es el tema de la protección del agua, la protección de los ríos, etc. Y es interés de mi política. Entonces, sí, pues lo que quieren ellos es lo que yo quiero. Entonces, puedo encontrar puntos comunes cuando me pongo en tus zapatos y veo cómo estás mirando las cosas y quizás algún punto común me ayuda a entender. Puntos comunes de coincidencia, de intercambio, muchas veces mal interpretados a causa de la forma particular de que cada uno percibe. Pero por lo menos ya lo voy entendiendo. No culpe a la otra parte. Otra actitud positiva para tener en cuenta es evitar culpar a la otra parte por el problema. Está la casa desordenada. Es que tú no me ayudas. Comenzamos a culpabilizar a la otra parte. Comenzamos a juntar Problema con persona. porque culpabilizamos. Otra actitud positiva para tener en cuenta es evitar culpar a la otra parte del problema y analizarlo objetivamente, pues en caso contrario se correrá el riesgo de ponerla de defensiva. Una vez que yo culpo a la otra parte, ¿qué crees que va a hacer la otra parte? Reacciona. Primero, la primera reacción, aunque no te diga nada, cierra sus oídos, ya no te escucha. Tú ves a una persona que está blanca, que habla de boca, que tú cierras sus oídos mentalmente y comienzas a preparar tu defensa. Inmediatamente. Inmediatamente. Porque ya estás uniendo personas con problemas, cierras tu cabeza, cierras tu oído, no te pones en, a ver, ¿por qué está reaccionando Nancy? A ver, ¿por qué está reaccionando Fred? Entonces tengo que escuchar a la otra parte, si no, ambos se ponen en una situación de cerrar oídos y atacarte y prepararte para. Si eso sucede, se dejará de escuchar y se atacará, lo que evidentemente producirá una ensalada de cosas. Dices otra cosa, él sube el nivel de la culpabilidad, el otro sube el nivel de la culpabilidad y comenzamos. Y eso nos pasa. Tercero, necesitas darle parte en el resultado, en el proceso, perdón. Para llegar a un resultado de ponerse de acuerdo, las dos partes tenemos que cooperar. Que sepan que cada uno, tú tienes tu percepción y yo también la mía. No es tu problema, no es el, digamos, es tu problema, es el mío, pero tú no eres la fuente del problema. Comencemos a generar un proceso los dos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esto no esté desordenado? Entonces la otra persona se va a poner en una condición, si ella quiere que le ayude, o me está buscando mi ayuda. Entonces, le estás dando parte en el proceso de resolver el problema. Si no participa en el proceso, es poco probable que apruebe el resultado. Mira, ordénate, tienes que, mira, en la mañana haces esto, en la tarde haces esto, y antes que llegue yo, dejas toda la casa limpia. Ya, el otro ya le puso toda la... ¿Ha participado Freddy en la solución? No, entonces va a rechazar el proceso. ¿Y de cuándo acá tú me das órdenes? Entonces comienza otra vez la contención. Tiene que ser parte del proceso ambos. Y si se quiere que la otra parte acepte una conclusión desagradable, porque puede ser que la conclusión sea penosa, gravosa para los dos, pero como él es parte del proceso, va a tener que aceptarlo. Peor es que se lo imponga, porque ahí sí no lo acepta. Por desagradable, porque se siente impuesto. Pero aunque sea desagradable la salida del problema, los dos hemos participado y los dos digamos que se acuerdan. Lo esencial es que se involucre en el proceso para llegar a la conclusión. Cuando Inglaterra estaba en África, con colonias en África, hubo mucho problema, ya casi en su salida de Inglaterra, hubo mucho problema en torno a los derechos, el tema de la discriminación. Entonces el Parlamento inglés sacó una serie de normas en beneficio, digamos, de que no haya más esa discriminación. Y la propuso en sus colonias como elemento de salida al problema. Y las colonias dijeron no.
Esa es tu salida. El problema lo tenemos conmigo. Yo soy el que estoy indignado. ¿Por qué no soy parte en el proceso? ¿Por qué no he resuelto contigo el problema? Entonces, parte de separar la persona con el problema es los dos somos parte del problema, los dos. Busquemos alguna posibilidad de eso. Comienzo a separar problema de persona. Las personas estamos para cooperar en la solución del problema y hay que darle parte. Hay que ponerse en la posición del otro para entender por qué está reaccionando de esa manera. Y no hay que culparse entre las partes porque si no, cierra las posibilidades. Todo esto se hace justo al revés. Y por eso el diálogo es cada vez más difícil de instalar. Percepción. Atienda usted las percepciones. Atienda usted las emociones. Vengo cargado, mi jefe me ha dicho un montón de barbaridades. Y los alumnos, todos han salido jalados a pesar de que yo me esfuerzo por hacer las cosas bien. Vengo con cólera. Resulta relevante realizarse algunas preguntas como esta. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué está enojado esa persona que viene aquí? ¿Por qué lo están los otros? ¿Está reaccionando ante ofensas pasadas y buscando venganza? Las personas a veces reaccionan, vienen con emociones fuertes por problemas anteriores. Y entonces está esa persona que se dio, por ejemplo, tuvo un problema anterior y se dio. Y luego se junta nuevamente a resolver un problema y viene cargado de lo que antes ha sucedido. Antes tú te has impuesto, pues vengo con cólera de esa imposición anterior y vengo con, digamos, a no participar, a no cooperar, sino más bien a defenderme y a poder reivindicarte de cuando perdí. Entonces la gente viene cargada de emociones, viene cargada de problemas. Necesito saber qué es lo que está pasando. Están transfiriendo las emociones de un aspecto del problema a los demás. Los problemas personales en el hogar están interfiriendo en la negociación, entre muchas otras que permiten indagar por qué estás con esas emociones, por qué estás cargado tanto. No hay que serle, digamos, no hay que negar que la gente tiene emociones. Es una parte de la vida de la gente. La gente se emociona, la gente reacciona, pero hay que saber por qué. Hay que darle atención. Hacer explícitas, este es los profesores que hacen esta técnica, Fisher, Uri y Peyton. Entren al internet y encuentran el libro del profesor Fisher, del profesor Uri, William Uri, que está sacado todas estas diapositivas de ese libro. Hacer explícitas sus propias emociones y las de otros y enfocar la discusión hacia ellos. No solamente resalta la seriedad del problema, sino que también hará que las negociaciones sean menos reactivas y más proactivas. Atiendes la emoción. Una vez que la gente ya atendió, ha expresado sus emociones, listo, ya tenemos que pasar a otra parte, a enfocarnos en el problema. Ya atendí la emoción. Mira, lamento haberme comportado de esa manera. Lamento haberme comportado de esa manera anteriormente. Entiendo que puedas estar con esa actitud hacia mí. Necesitamos resolver el problema ahora. Ya atendiste. Digamos, el otro está pensando que te interesa sus emociones. Ambos tienen que, esa es una vía de doble carril, ambos tienen que atender. ¿Cómo nos tenemos que comunicar? Tengo que saber qué percepciones tiene el otro, tengo que atender sus emociones y tengo que saber comunicarme. ¿Cómo me comunico? Los negociadores pueden no estar dirigiéndose al otro u otros, o por lo menos no de manera que puedan ser comprendidos. Cada uno está negociando. Yo aparentemente me estoy comunicando, pero quizás no me estoy comunicando bien. Tengo que hacer el esfuerzo para saber comunicar adecuadamente lo que estoy pensando. Aunque usted le hable a la otra parte en forma directa y clara, es posible que ella no le esté escuchando. Tengo que asegurarme que la otra persona me escuche y que me está entendiendo. Mira, mi problema es este. Considero que... Y hay que darse el tiempo para saber si la otra persona ha entendido. Quisiera saber si los temas están claros. O la otra persona decir, ¿no? Creo que lo que te está preocupando es A, B, C. Entonces ya estás dando a entender que le estás escuchando, que hay una comunicación entre ustedes.
no que han cerrado los oídos y solo me estoy preparando para luchar. El tercer problema en la comunicación son los malentendidos. Lo que uno dice puede ser malinterpretado por el otro. Un primer ministro o un jefe, el secretario de Estado de los Estados Unidos, fue al Medio Oriente a resolver un problema de conflicto entre dos países. Y lo entrevista. Y la primera entrevista que tiene es que le preguntaron: ¿y ustedes para qué llegan? Le digo: es que yo quiero negociar una salida. Y el término negociar en esos países era algo subrepticio, algo por debajo de la mesa, que no tiene el concepto que lo tiene en Estados Unidos. Entonces, esos malos entendidos también pueden producir reacciones. Las palabras mal empleadas pueden generar malos entendidos entre las partes. Hay que saber qué palabras estamos realizando. Problemas a las soluciones de la comunicación. Primero tengo que escuchar atentamente y reconocer lo que la otra persona está diciendo. Entiendo que tu problema es y este, incluso limpio un poco de todos los adjetivos, porque las personas a veces adjetivamos mucho. Y es que la corrupción, ustedes son muy corruptos, no sé qué. Adjetivamos. Entonces, escucho atentamente y reconozco. Hablo con el fin que se me entienda. Tú me tienes que entender. Y hablo con ese fin. No me estoy hablando a mí mismo. Estoy hablando con otra persona. Hablo sobre usted mismo, no sobre ellos. Yo me siento, yo creo, me parece a mí. No, es que tú eres tú. Te estás echando la culpa al otro lado. Y él tendrá la oportunidad de decir qué le pasa a él. Tú hablas sobre lo que te está pasando a ti, que es lo que más conoces. Porque si hablas del otro, lo que está sucediendo es que está el otro percibiendo que le estás echando la culpa. Habla de lo que estás sintiendo. Tú mismo. Y él hablará de lo que está sintiendo él. Hable con un propósito. Si no tiene nada que hablar, mejor quédese callado. El propósito es lograr encontrar una forma de comunicación hacia la solución del problema. Si en las mesas de reuniones todo el mundo quiere hablar y quizás hablan repitiendo las cosas que otro está diciendo, o dicen cosas que no tienen nada que ver con el problema que estamos discutiendo, porque quiere solo hablar. No, hay que tener la posibilidad de hablar cuando uno tenga un propósito. ¿Qué quiere aportar a la negociación? Bueno, ahí me toca hablar. Si no tengo nada que aportar, es mejor que nos mantengamos escuchando. Crear una relación personal y organizacional con la otra parte que sea capaz de proteger a las personas de ambos sectores contra los golpes de la negociación. Ayuda mucho conocer a la otra parte personalmente. Es mucho más fácil atribuir intenciones diabólicas a una abstracción denominada la otra parte que alguien a quien usted conoce personalmente. Muchas veces tenemos prejuicios de un empresario o de un comunero o de un funcionario público. Tenemos prejuicios, o de la otra parte. Cuando comienzo a conversar con ellos, ya parece que no es tanto como yo pensaba. Antes me comentaba el señor que ahora no está, nuestro amigo Flores, y tuve la posibilidad de negociar un tema en Talara. Iba a haber un paro indefinido por falta de trabajo, y tuve al alcalde, convoqué al alcalde y convoqué a los que tenían paro a la defensora. El alcalde que ahora lo han vacado. Entonces, los convoqué 8 de la mañana. Y convoqué previamente un desayuno ahí en mi oficina. Llegaron, primera vez que habían llegado, y había desayuno, había pan, como una casa, ¿no? Pan, mantequilla, jamón, jamonada, café, leche, agua. Entonces fueron llegando, pensaban que iba a haber una mesa, ¿no? Para comenzar, a sacar los punches para ver quién ganaba. Y comenzaron a tomar desayuno. Y veías cómo uno le pasaba al otro con mucho cariño. Comenzaron a conocerse. Quizás ese conocimiento los acercó.
me saco un poco los prejuicios que tengo de una parte. Y lo comienzo a conocer, es que no era así como yo lo entendía, así como me lo han pintado. Luego también tuvo otro caso en Talara, no sé si recuerdan que Talara llegó a tener 2 alcaldes. Vitorena y Vitonera. Y otro señor, que fue su teniente alcalde. Lo bajaron a Vitonera. Lo bajaron a Vitonera y subió el teniente alcalde. Entonces Vitonera presentó una acción de amparo y lo restituyeron en su cargo. Pero el teniente alcalde que ya estaba sentado alcalde dijo, no, yo me gusta presentar el alcalde. Entonces había un alcalde arriba y un alcalde abajo. Un alcalde que despachaba en la alcaldía y otro alcalde que despachaba en el primer piso. 2 alcaldes. Por falta de uno. Un mes completo no se pagaba a la gente, no se inscribía a nadie porque, digamos, había problemas, no se recogía la basura, una serie de problemas en Talara. Y a mí me habían dicho de uno y de otros una forma de ser. Cuando yo los reconvoqué para resolver el problema a mi despacho a ambos alcaldes, lo que me habían dicho de ambos alcaldes era distinto. A uno me lo habían pintado de una manera muy fuerte y el otro muy dispuesto a ayudar y el otro muy dispuesto a entorpecer. Y justamente era al revés. Y cuando uno conoce, ya tiene esta posibilidad de entablar, digamos, no demonializar o diabolizar a una persona, porque hay que separar a la persona del problema. Hay que conocerse a la otra parte. Trate de encontrarse con ellos informalmente, llegar temprano, antes de la hora fijada, para el comienzo de la negociación. Y quédense un momento cuando esta termina. Que sigan conversando, sigan dialogando, para encontrar, digamos, puntos en comunes en el diálogo, en un almuerzo, en una caminata. Separe el problema de las personas. Primer problema. Segundo, concéntrese en los intereses, no en las posiciones. Concéntrese en los intereses, no en las posiciones. Los intereses pueden definirse como las necesidades de las personas. ¿Por qué necesito eso que estoy diciendo? Los deseos, los valores, las preocupaciones, los temores de las partes o las condiciones específicas que una parte desea obtener para lograr un arreglo aceptable. ¿Por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque tengo este problema, este interés, este valor. Los intereses mueven a la gente. El interés de seguridad, aquí vamos a ver, claro, mueve a la gente. Los intereses motivan a las personas, es el motivo de su actuar. Y son el trasfondo, el fundamento de la posición que asumen. Posición. La posición es lo externo. El interés es el trasfondo. Si yo comienzo a discutir sobre la posición, me estoy quedando afuera, arribita. No estoy yendo a ver el problema. ¿Y qué interés tengo? ¿Qué trasfondo tengo para resolver el problema? ¿Sabes qué? Te voy a sacar, tú eres ambulante, te voy a sacar. Esa es mi posición, te voy a sacar. No, señor, tengo un montón de tiempo aquí, me voy a quedar como comerciante en el mercado. Esas son sus posiciones. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuál es el trasfondo de la municipalidad de sacarlos? ¿Cuál es el trasfondo de los comerciantes de quedarse? Eso no discutimos, nos quedamos arribita. Y entonces los periodistas me decían, doctor, ¿y usted cómo va a hacer para resolver? Porque uno dice que se quiere quedar y el otro los quiere votar. Dígame, ¿usted tiene una salida? Digo, la salida no es mía. Pero lo que hay que ver es qué interés está moviendo a ambas partes. Eso es lo importante, el interés. Ese fundamento muchas veces no es manifestado ni percibido y hasta en ocasiones la misma parte ignora por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué tiene esta posición, lo ignora. Se confunde con lo que se pretende, con lo que realmente se necesita. ¿Qué pretendo? Quedarme. La pregunta es ¿por qué pretendes eso que quieres? Existe la posibilidad de que haya muchas posiciones entre las partes que satisfagan un mismo interés. Es por ello que cuando se busca en los intereses de la otra parte que motivan su posición opuesta, es posible encontrar una posición alterna. Yo llego a una negociación, me siento aquí, no me muevo ni un centímetro, esa es mi posición, no me voy.
El otro se pone en su posición, no, tú te vas de aquí. Esa es la posición. ¿No? Esa es la posición. Si comienzo a bajar a los intereses, quizás ese interés del comerciante e ese interés de la alcaldesa en ese momento, esos intereses se pueden atender con otro tipo de acción, con otro tipo de postura. Pero no podré encontrar otra forma de salida si no me voy al interés, que es lo que está moviendo las partes. Entonces lo importante es negociar abajo, en los intereses, qué es lo que está moviendo a las partes. Tras posiciones opuestas, hay intereses compartidos y compatibles. Quizás la alcaldesa y los comerciantes quizás tienen intereses que pueden ser comunes. Además de los conflictivos, tiene intereses compartidos y otros seguramente que conflictúan. Tenemos la